Muchos también dicen que son del barrio, que aparte acá era descubierta, sí. Las mismas personas. Sí, dicen que son de acá atrás del mercado, pero no sé, según no tienen nada, todavía nada visto. ¿Pero cómo seguís trabajando? Porque bueno, ustedes tienen un horario muy amplio incluso. Sí, es 24 horas y seguimos, y hay que seguirla, no queda otro. No queda otro, de verdad, a pelearla. Y muchos nos preguntamos si hablarán de esto, ¿no? En el Poder Judicial, de esto que acabamos de ver, porque arranca el año judicial. Bueno, es una formalidad, pero esto está pasando y está trabajando ahí Juan Pedro. Juan P. El hacer que aleje de las corrientes de pensamiento que en cada coyuntura se disputan. Ana Ciro, vamos a escuchar la palabra del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Daniel Albreta, en el acto de apertura del año judicial. Es política partidaria, ni mucho menos transmitirla en sus decisiones. Pero es bueno que se sepa qué piensan los jueces para poder exigir que actúen entonces con coherencia y en función de sus pensamientos. Aclarada la cuestión, quiero manifestar las inquietudes en torno a 2 o 3 cuestiones puntuales que integran la agenda legislativa y que demandan una urgente solución por el impacto negativo que su falta de tratamiento está provocando. De un lado, como primera cuestión, la necesidad de la reforma al Código Contravencional, ante las repetidas declaraciones de inconstitucionalidad que vienen haciendo nuestros jueces de colegio de segunda instancia, frente a la falta de adecuación de la normativa contravencional a los estándares constitucionales y frente al conflicto que se ha planteado entre los fiscales que integran el sistema conclusional y los integrantes del Ministerio Público de la acusación, estamos generando una zona de impunidad que verdaderamente resulta muy lesiva a los intereses de la sociedad y a la pacificación, fundamentalmente en muchos lugares del interior de la provincia, pero también en las grandes ciudades. La Corte, si bien la Corte ha resuelto, en un caso particular, la obligatoriedad de la intervención de los fiscales del Ministerio Público de la acusación, y sin perjuicio de las responsabilidades funcionales en que pudiera incurrir alguno en caso de incumplimiento, la decisión de la Corte no deja de ser vinculante para el caso, no constituye una solución estable que solamente puede provenir de la instancia legislativa. Del mismo modo, instamos a un pronto tratamiento de un Código de Justicia Penal Juvenil que permita adecuar esta problemática tan grave que enfrenta a los menores de edad con la ley penal, a los estándares constitucionales y convencionales, y en otro orden, reiteramos, como tantas veces lo han hecho quienes me han presidido, quienes han presidido la Corte, muy concretamente el doctor Falitoco, el doctor Gutiérrez, en otras oportunidades, sobre la necesidad de la creación de un tribunal electoral específico que deje a la Corte exclusivamente con el control de constitucionalidad. Finalmente, y como ven la lista de pedidos es muy corta, no puedo dejar de mencionar una preocupación constante de la Corte que integro, como es el tema de la cobertura de vacantes de magistrados por los notorios efectos nocivos que producen la prestación del servicio, juzgados que deben ser suplidos por otros jueces, en algunos casos por jueces abogados que no asumen cabalmente la responsabilidad que les corresponde, cámaras de apelación que deben integrarse con magistrados de otros fueros o de otras circunscripciones, demoras y trastornos de trámites y decisiones. Reconocemos y celebramos la preocupación y la premura que el gobernador de la provincia y el ministro de Justicia han tenido sobre el tema, destrabando una larga lista de cargos sin cubrir en todos los fueros de la justicia. Aún así, debemos insistir en nuestra pretensión legítima de obtener la más rápida cobertura de las vacantes existentes, pero fundamentalmente la conveniencia de tener una justicia con el más alto porcentaje de su planta estable y permanente, de modo de reducir al extremo los cargos subrogantes. Téngase en cuenta que sobre un total de 365 cargos de magistrados, en la actualidad existen 84 vacantes definitivas, 30 de las cuales están siendo subrogadas, las restantes no tienen cobertura, más allá de que sabemos que están en trámites una gran cantidad de cargos que se están concursando en el caso de Rosario. Bien, ahí está el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Albreta, dando también algunos puntos, ¿no?, de los que se pide específicamente para este próximo año, para este año que comienza. Exactamente, y el pedido es al gobierno provincial, al ejecutivo provincial, porque tiene que impulsar la redacción de leyes que después tienen que votar en la legislatura. Por ejemplo,
para un nuevo régimen penal juvenil, como ya existe en el Código Procesal Penal, pero específico para delitos cometidos por jóvenes, más gente y más preparación para la gente que está en la Corte. La cobertura de vacantes, que es lo más importante, porque después, claro, hay manotazos de abogados que no llegan a cumplir, es un servicio. O sea, esto también es un servicio y tiene que ver con la calidad del servicio que se brinda, que se presta. Bueno, lo dijo así el presidente de la Corte. Y también que debe ocuparse la Corte de cuestiones de control constitucional y tal vez no de resolución de fondo de algunas causas que se van elevando, se van contestando en las instancias judiciales hasta que terminan en la Corte Suprema, que debe ocuparse de cuestiones que tal vez no tienen que ver con este control de constitucionalidad que pide ocupar el presidente de la Corte. Juan Pedro, te quedas ahí en el lugar, volvemos en un ratito nada más. Por caso en particular, la trascendente reforma al sistema